Mónica Castellanos, qué gusto volverte a tener, ¿sí? Te hemos visto en los homenajes a Gilberto Bosques, en los días de conmemoración de las víctimas del Holocausto, ¿sí? Por ahí tuvimos el gusto de escuchar, de leer y ver uno de tus libros que a nosotros nos gustó mucho, hablando también de historia de México y que tiene mucho que ver aquellas horas que nos robaron, que fue el desafío de Gilberto Bosques y analizando todo esto. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy nos vamos un poco más atrás en la historia de México, la Revolución Mexicana, ¿verdad? Así es, Isaac, con muchísimo cariño. Pues yo agradezco mucho la invitación, el que nuevamente nos veamos. Para mí es un gusto, pues siempre estar contigo y pues bueno, ha pasado un poco de tiempo, pero aquí estamos. Y como bien comentas, pues esta nueva novela que es El aroma de los anhelos, que es esta que tengo aquí, Exacto. remonta un poco más atrás hacia la época de la Revolución Mexicana, justo Oye, 4 meses antes. yo recuerdo que alguna vez cuando platicamos nos decías que fue como que medio por casualidad empezar a escribir novela histórica, te dedicabas a otras cosas. Y ahora, ¿por qué irnos a la revolución? ¿Qué? O sea, muchos dirán, bueno, ya pasó, ¿por qué meter una novela? Que a todo el mundo nos fascina esa época, porque se vuelven ahí las chavas así, las Adelitas y todo ese rollo, todo eso. Cuando las vemos en la televisión, todo el mundo es como, wow, qué padre época, ¿no? Digo, no haber sido muy bonita ahí que te balacearan por todos lados, pero bueno, ¿eh? Y menos para una niña de 15 años que es la protagonista, ¿no? Sí, fíjate que hubo dos motivos principalmente. Bueno, uno fue recordar o reivindicar un poco a las mujeres que nos precedieron, todas estas mujeres que desde la industria, desde el campo, desde las fábricas, pues hicieron una lucha que nos permite ahora gozar de los derechos que tenemos. Entonces, de alguna manera, al hacer un poco de investigación, pues me topé con mujeres como Matilde Montoya, como Hermila Galindo, mujeres de los clubes del Partido Liberal Mexicano, que muy interesante, porque fíjate que ellas hicieron muchísimo, tuvieron una participación muy importante y sin embargo la historia las olvidó, las dejó ahí a la sombra. Entonces, esa fue como que uno de los motivadores, Isaac, por rescatarlas. Y María Treviño, que es el personaje principal, pues de alguna manera las honra, nos recuerda, pues es como el precedente de todas estas mujeres que lucharon contra viento y marea para poder darnos hoy muchas de las libertades que tenemos. Oye, sí es un aspecto poco conocido, porque además no es que, o sea, todos oímos de la Revolución Mexicana o de antes de la Revolución Mexicana, la mujer famosa es la Adelita, como te decía, ¿no? Pero era porque le cantaban el corrido a la Adelita, no por sus grandes logros y todo, ¿no? Pero aquí tenemos a María Treviño, además con un apellido muy del norte, muy significativo, o sea, sí, como personaje me parece que es ficticio, pero sí tiene el nombre y el apellido muy marcado, que lucha por algo diferente. Dime algo, ¿es novela o estás basado en mucha investigación como nos dices y solo le metiste como novela como para disimular? ¿Cuál es el chiste de todo esto? Pues hay de todo un poco, Isaac. Efectivamente es un personaje de ficción, el apellido es bien norteño, o sea, la novela se desarrolla en estos 3 grandes escenarios, que son Monterrey, Nuevo León, aquí tienen su casa, yo soy de aquí, y San Antonio, Texas, y Parras, Coahuila, que de Parras, Coahuila es la familia Madero, y pues bien sabemos que la revolución se gestó gracias a Francisco y Madero, y desde San Antonio, Texas, porque al estar preso Madero en San Luis Potosí, cuando elabora este documento famoso, que es el Plan de San Luis, que invita a la nación a levantarse en armas, pues todo eso se gesta en esta zona del norte. Y bueno, pues ahí es donde se desarrolla. Y sí hay un gran trabajo de investigación, pero está engarzado, Isaac. Entonces, entre la ficción y la historia, ahí está la novela, ahí va la trama. Oye, María Treviño tiene 15 años. Sí. O sea, 15 años, yo no sé si en esos entonces las mujeres pensaban diferente, pero 15 años normalmente aquí están pensando en otras cosas, a lo mejor en el novio, y en esas épocas a lo mejor estaban pensando hasta en casarse, ya eran todas unas mujeres, ya todo eso. ¿De dónde surge ese espíritu combatiente por las mujeres, por el voto, por la intención de María Treviño? Lo que pasa es que María crece en un ambiente muy político.
Ella desde niña está escuchando a estos generales y está escuchando a los políticos que están en la sala de su casa y ella se cuela debajo de las mesas y los oye. Entonces, de ahí viene eso. Y otra de las cosas es que en su casa están las revistas de regeneración y están las revistas de Praxis y están las revistas de los hermanos Flores Magón. O sea, todas estas las comienza a leer. Y eso va haciendo el caldo de cultivo para que este personaje tenga esas inquietudes por la participación de la mujer en el voto, o sea, y por la participación en la política. Entonces, bueno, no es una casualidad, es algo que se da de manera natural en ella. Oye, pero en esos entonces, ¿y cómo la toman? ¿Qué sucede? Porque diríamos, bueno, ¿qué tratas de enfocar en el libro? ¿Cuál es su historia un poquito? Sin que nos des ni que nos spoiles, pero como mujer dirán, bueno, sí, levantó y dijo, yo quiero votar, y le han de haber dicho, no, ¿cómo crece esta trama alrededor de ella? Todavía no hablamos de la parte romántica, pero a ver, como política en ese ambiente que además seguramente en su casa le han de haber dicho, tú qué haces aquí, niña, vete a cocinar, vete a lavar y vete a hacer tus tareas de mujer. Claro, totalmente. Y quien se lo dice tristemente es su mamá. Sí, o sea, la mamá le dice, y hay unas frases ahí lapidarias donde le dice, a ver, hijita, a los hombres, las mujeres les gustan calladitas. Tú no estés abriendo la boca ni diciendo cosas que no te corresponden. Ponte a coser, ponte a tejer, ponte a pintar, que eso es lo que te toca, ¿verdad? O sea, esas frases a ella le caen como piedra. Y ella tiene esta cuestión, tiene una nana a la que quiere mucho y la hija del jardinero es su mejor amiga. Entonces, ella conoce los dos mundos y por eso esa inquietud donde ella se va a la plaza y está con los niños que están en la plaza y ve las injusticias que hay, porque si bien históricamente tenemos a un presidente que es Porfirio Díaz, que tiene 3 décadas en el poder, que sí ha traído grandes beneficios a México, que ha traído mucho progreso, que tiene el ferrocarril, que tiene grandes adelantos y muy afrancesado. Pero por otro lado está una enorme pobreza y María la ve. Y en Monterrey ella padece en ese entonces, 1909, en Monterrey sucede algo terrible. El río Santa Catarina se desborda y hay 3,000 muertos. Y ella lo ve, es testigo. Y la hija del jardinero, su amiguita, pues bueno, pasa por esta tragedia, ¿no? Ya no les digo qué sucede con ella, para que lo lean. Pero entonces... Busquen para que vean qué pasó. Ya nos dijiste, pero que nos digan qué sucede con cada uno de ellos, si se salvan, no se salvan. Bueno, ya sabemos que la protagonista sí, si no, no habría libro, pero todas sus relaciones y todo, ¿no? Así es, Isaac. Y bueno, son detalles que la van forjando y van creando esta inquietud, ¿verdad? Oye, y dentro de eso, como toda buena novela, tiene que haber romanticismo, tiene que haber amor, y como de costumbre, el amor viene a estropear todo o a alegrarlo, no nos diga, pero ¿qué pasa con esta parte romántica, escandalosa también en parte, porque como que, pues no es lo que cada papá quiere, ¿no? O sea, sí y no, ¿no? Así es, María se enamora de un médico que le dobla la edad. Además es un médico que tiene muy plantado el sentido del honor. Y eso es algo que a mí me interesaba mucho que este personaje lo tuviera. Y fíjate que aquí hay un detalle personal, Isaac, que voy a confesar y a comentar aquí contigo. No se lo contamos a nadie más que a los miles de personas que te vean. En el 2014 yo pasé por un momento de salud muy difícil y un grupo de médicos y enfermeras me ayudaron de manera muy particular y me motivaron a seguir escribiendo porque yo había decidido ya no escribir. Y gracias, o sea, como una muestra de gratitud, yo decidí que iba a escribir un personaje que fuera un médico. Entonces, aquí se citó este médico y viene a ser, bueno, pues ya se juntan estas dos motivaciones entre la inquietud que tenía por este personaje femenino y el agradecimiento hacia las personas que ejercen esta vocación y que van más allá de lo profesional y se comprometen a dar pues este paso adicional en el trato con sus pacientes. Y bueno, pues son esas dos motivaciones. Y este personaje que es el médico, pues obviamente, ahí ya no les voy a spoilear, pero sí es una relación conflictiva. Ahí hay una cosa que María en algún momento ve como un obstáculo o como una, vamos a decir, en algún momento dice, ay, bueno, que mi ambición política, o sea, mis ideales
o el romance, ¿no? Como que le estorba el romance a lo que ella, a las aspiraciones que ella tiene. Entonces, bueno, de alguna manera yo exploro también aquí, Isaac, lo que es la naturaleza humana y ese conflicto que todos tenemos continuamente en nuestra toma de decisiones. Y eso lo tenemos en nuestra vida diaria. O sea, continuamente nos estamos enfrentando a personas, a situaciones, a relaciones que a veces tenemos que decidir. O sea, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Me acerco? ¿Me alejo? O sea, y bueno, de alguna manera, el aroma de los anhelos también explora estas situaciones en la relación entre María y Daniel Chapman. Y Daniel Chapman es de Parras, Coahuila. Y para poder crear este personaje, Isaac, yo me zambullí en todo lo que era la población de Parras. Y esta zona vitivinícola de los Madero, donde ahí es una parte de la novela que es toda sensorial. Los olores, vemos todo lo que es el proceso del vino, de la creación, de la molienda. Es una parte muy preciosa. Y pues así está. Oye, con estos dos personajes, ya nos contaste un poquito, no quiero hablar más porque no la quiero spoilear y que la gente se mete en lo que sucede con ellos dos, qué pasa con las aspiraciones, como tú dices, políticas, sociales, de una joven de 15 años, todo eso. Pero lo que sí me interesa saber contigo es, ¿qué parte de este México es la que te gusta? ¿Qué es la que no te gusta? Porque al investigarla encontraste cosas diferentes. O sea, si nos preguntan de la revolución a la mayor parte de nosotros, seguramente hablamos de Madero, Villa, esto, los conflictos, el monumento que está ahí en Reforma, casi por Reforma, y por ahí llegamos, ¿no? Y las leyes, pero esto es antes, además de la revolución, esto es cuando se está gestando la propia revolución y todo esto. ¿Qué encontraste en esto que la mayor parte de la gente no sabe y que quisieras que a pedacitos que vayamos descubriendo entra en la novela? Porque seguramente muchos dirán, ¿en serio esto pasaba entonces? Sí. Fíjate que hay un dato bien curioso, Isaac, que me encontré al hacer todo el proceso de investigación. Di con unas cartas que le escribe Francisco I. Madero a Sarita, su esposa. Y es un hombre tan romántico que yo jamás me lo hubiera imaginado. Digo, yo sabía y conocía al apóstol de la democracia como un hombre pues muy aventurado para lanzar este levantamiento en armas. Sabía que tenía esta práctica espiritista que había comenzado cuando había estado estudiando en Francia y que eso había motivado o impulsado pues de alguna manera la Revolución Mexicana. Pero estas cartas que le escribe a Sarita, de veras que es una cosa, o sea, el lenguaje y la manera de conducirse en su relación entre hombre y mujer, o sea, es una cosa destacable. O sea, hay un respeto, un cariño y una casi devoción hacia su mujer maravillosa. Y bueno, yo lo dejo, doy constancia en la novela, dejo algunos párrafos ahí de lo que son las cartas que le escribe a Sara, su esposa. Y me doy también, aparte, una libertad literaria con la nana de María, porque esta nana, aunque es un personaje huasteco y yo recreo toda la riqueza de ella, me doy la libertad en un canto, en una canción de cuna, que es Maya, y la rescato y la dejo también ahí. Entonces, hay O sea, muchos... es de origen maya la canción de cuna. Sí, es de origen maya. Pero yo se la inserto ahí, se la endoso a la nana, aunque no corresponde a su origen, pero yo se la dejo a ella, porque fue una canción muy difundida. Entonces, bueno, yo me doy esa licencia y se la dejo a ella. Y es una canción preciosa. Y bueno, eso es de las cosas con las que me encontré. Y te digo, como comentaba en un principio, pues toda esta participación femenina en la prerrevolución, y obviamente tú lo comentaste, conocemos mucho lo de las Adelitas. Hay muchas mujeres que participaron también después organizando los levantamientos, la hermana de los Cerdán, de los hermanos Cerdán en Puebla. Ellas transportaban armas, o sea, había mucha participación y las mujeres corrían muchos riesgos de los que ni siquiera tenemos idea, ¿verdad? Y yo contrasto, Isaac, las condiciones de las mujeres de aquel entonces y las condiciones de las mujeres de ahora. En la novela, el corsé es una metáfora que está ahí presente. María se queja de esa prenda femenina que la asfixia. Y entonces, la asfixia no solo físicamente, la asfixia también en sus aspiraciones. O sea, es una
es como esas normas sociales que de alguna manera las aprisionaban y las tenían ahí, ¿verdad? Había una frase que a mí me chocaba, me sigue chocando, que decía que la mujer tenía que estar como las escopetas, detrás de la puerta y cargada. O sea, es que era la representación, pues, de una objetivización de la mujer terrible. Y bueno, hace poco vimos una noticia Ojo, te de faltó las... un detalle. Tenía que estar atrás de la puerta lista para usarse cuando quisiera. Así es. Entonces, como un objeto, un vil objeto, Isaac. Y vimos, bueno, María peleaba porque ella no tenía ni siquiera la libertad para decidir con quién casarse. O sea, que era una de las cosas que ella le molestaba mucho. Y hace poco vimos una noticia que nos llenó de indignación de niñas y jovencitas que hoy por hoy, en nuestra época, en nuestro México, siguen siendo vendidas en matrimonio, ¿verdad? Y eso es algo que ya no debería de suceder. Entonces, yo pienso que lo tenemos que seguir eh, diciendo, lo tenemos que seguir comentando, tenemos que seguir mostrando el desacuerdo. Oye, y el anhelo de los aromas, es porque es el aroma de las mujeres, son los anhelos que tienen las mujeres en esa época. ¿Por qué el título se pudo haber llamado Mujeres en busca de la revolución? María y la revolución. O sea, ¿por qué el título de esta Sí. novela? El aroma de los anhelos, porque son los anhelos, Isaac, de una mujer, por esas aspiraciones que tiene. Son los anhelos de Francisco y Madero, son los anhelos de un país, son los anhelos de un médico, de un hombre también, que antepone el honor a sus deseos personales. O sea, es decir, son los anhelos que hoy por hoy nosotros tenemos incluso a modo personal y que muchas veces sacrificamos también. O sea, es algo que de alguna manera pues el lector puede identificarse también. O sea, cada uno de nosotros, ¿verdad? Oye, y el libro, ¿tratas de dejar una lección? ¿Quieres que la gente aprenda algo? ¿Quieres que la gente piense? ¿Quieres que la gente se divierta, se entretenga, lo tome? Cuando lo ibas escribiendo y lo vas pensando, ¿cuál era tu sentir de este libro? ¿Sencillamente contar algo o llegar a algo más? Sí, no, sobre todo eso, o sea, darle un lugar a todas esas mujeres, principalmente, Isaac, que les debemos, o sea, en su valentía, que les debemos en su entrega, que les debemos en su arrojo, las libertades que nosotros disfrutamos hoy. Hasta la manera de vestir, o sea, el poder usar pantalones. Hay tantísimas cosas que hubo mujeres antes de nosotros que se esforzaron para que lo pudiéramos tener. Eso por un lado. Y la reflexión, bueno, pues sí, también siempre puede estar ahí. Yo siempre en mis personajes hay esa inclinación a buscar en la naturaleza humana, a reflexionar sobre la naturaleza humana y que bueno, pues ahí está, ¿no? Pero no es que sea el fin principal. El fin principal sobre todo es ese, el dar ese lugar a las mujeres que yo creo que se han quedado pues un poco en el olvido, un poco a la sombra y que de alguna manera pues esta novela pretende reconocer todo eso que hicieron. Oye, y ya para terminar con todo esto, primero vuélvenos a presumir el libro, que la gente lo vea. Aquí está. Y miren qué hermosa portada. Está padrísima la Arriba y portada. en el Se antoja conocer a la de los labios, definitivamente, a la chica sensual de los labios, aunque no queremos que sea sensual, sino combatiente. Atrás el característico tren increíble, ¿sí? Oye, y entre los cambios de estilo de aquellas horas que nos robaron a y todo, ¿cómo te sientes tú? Porque son dos libros totalmente diferentes. Digo, muy sentido, muy eso, pero totalmente diferentes. Más otro más que tienes por ahí. Pero platícanos, ¿por qué esa? Normalmente conocemos que los autores muchas veces se van quedando con un tipo. Tú tienes dos historias totalmente diferentes. Sí, no, yo no estoy yo comprometida con un género exclusivamente, Isaac. Sí, la historia de alguna manera me llama, me busca, me siguen invitándolo a ciertos personajes de la historia o ciertas situaciones o acontecimientos y ahí me rondan. Y yo creo que por eso es por lo que me inclino luego a escribir sobre algunos acontecimientos que han sucedido. Pero bueno,
Sí es una novela diferente, muy distinta, aunque esta es una novela de ficción, con una ambientación histórica, y Aquellas horas que nos robaron es una novela histórica propiamente. Aquellas horas que nos robaron tiene un rigor histórico absoluto, y en esta pues hay mucho más ficción, ¿verdad? Obviamente. Oye, Sobre todo en los personajes principales. y ya para terminar, ahora sí, con todo esto, tus novelas vas basado en historia de México, las variables de México, cómo se ha dado, ¿sí? Si hoy tuvieras que escribir una nueva historia basada más en la actualidad de México y referenciándote a esas dos épocas, ¿qué harías? ¿Qué escribirías? ¿Cómo sería esa novela hablando de un México más actual? Pues ya estoy trabajando en un proyecto nuevo, Isaac. El proyecto el que estoy trabajando ahorita, vuelvo a la justicia social. Si tú te fijas, es un tema recurrente en mis novelas también. De alguna manera hay una gran inquietud, una enorme inquietud, pues que a mí me apasiona. Y en este nuevo proyecto es la zona carbonífera de Coahuila, y la condición de trabajo de los mineros. Entonces, bueno. Pues ya tendremos que ir viendo qué sucede, meternos y que no y estarle esperando eso, pero primero hay que leer el anhelo de los aromas. Y si no han leído aquellas horas que nos robaron, pónganla, búsquenla, vale la pena porque Mónica escribe, la verdad se devoran tus libros, o sea, los vas leyendo y se te antoja seguir viendo qué va a suceder y todos queremos saber qué pasa con María Treviño y con el doctor Chapman y con Madero y con todos los alrededores y con las cartas de Sara, ¿eh? Y todo esto y cada uno de esos detalles nos vas a dejar ahí picados hasta el final, así que vale la pena, no les digo más porque no se los quiero spoilear, pero léanlo hasta el final porque el final no se lo esperan. Mil gracias, Isaac. Te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, pues esperamos que lean El aroma de los anhelos y que lo disfruten mucho, ¿verdad? Y que me sigan en redes, Isaac, ahí estoy, ¿eh? Y a mí me encanta convivir con mis lectores y me pueden seguir ahí si hay oportunidad. Ahí díganle, ¿por qué no hiciste esto? Pobre María, tenía que haber hecho esto. Díganle, a lo mejor reedita el libro no, díganle, ahí, a los que no les gusta, ni modo, pues, así, y a los que sí les gusta cómo actúa María, también. Ese es el chiste, porque va a crea su sentido, o sea, tomas un partido interesante viendo a María Treviño y su historia, decir, hijos, como todo esto, como todos tus personajes son así, crean polémica, crean discusión, crean el sentir de la gente en decir, yo opino que está bien, opino que está mal, y más, trasládense a la época, y en esa época era toda una problemática conflictiva, no se la quisieran imaginar de hija, esposa, novia, amiga, conocida, vale la pena leerla porque es parte de esta historia que ha hecho el México que tenemos hoy y que revolucionó, y como dice Mónica, que nos cambió a todos y a todas. Así es. Gracias, Mónica. Al contrario, Isaac, mil gracias a ti.